Edipo y sale del Edipo por el complejo de castración, en la mujer tendríamos la posición donde la castración deriva en el Edipo como una de las salidas o una de las orientaciones, como dice ahí Freud en la conferencia 33 sobre la sexualidad femenina, de la envidia del pene, que sería el modo del complejo de castración que se figura en la mujer. Una de las salidas sería el complejo de Edipo, ¿no? Una orientación, no una salida, una orientación respecto de la castración, y entonces está toda la dificultad. Bien, a lo que Lacan le interesa ubicar es que la disimetría en el significante es que estamos de acuerdo que digamos, para tomar una posición o para posicionarse en la sexualidad, Lacan dice, se trata de una simbolización, ¿sí? Bien, el problema es que en el significante se cuenta con un solo elemento para eso. ¿Cuál es ese elemento? El El falo. falo, ¿no? El falo se lee los que tienen y los que no tienen. ¿Sí? Bien, entonces se supone, podríamos decir, los que tienen, hay simbolización del sexo masculino, ¿sí? Que sería el falo, y del otro lado aparece la no simbolización, ¿no? No hay simbolización del sexo de la mujer, ¿sí? Ahora, por eso les decía, de este lado tenemos un conjunto, ¿no? Uno podría decir, los que tienen y los que no tienen, tienen como común denominador el falo, ¿sí? Que es un elemento simbólico, va a decir Lacan, ¿no? Cuando, eso no lo tenemos acá, pero Lacan dice, cuando alguien dice la mujer no tiene el falo, es lo mismo que decir tenerlo, ¿no? Porque la referencia es el falo. Entonces decir lo tiene o no lo tiene es lo mismo, ¿no? Lacan da ahí el modelo del fetiche, ¿no? El fetiche es el pene faltante de la madre, ¿no? Pero el pene faltante de la madre está en relación a una premisa universal que es todos tienen, ¿no? Podríamos decir que este conjunto es todos tienen. Y esa premisa no es una cuestión de experiencia, sino que es una premisa simbólica, ¿no? La premisa universal del falo o la premisa universal del pene, ¿sí? Bien, ahora, en la página 251, ¿no? Lacan dice, bueno, en los textos nombra la diferencia anatómica de los sexos, el declinar del complejo de Edipo, la sexualidad femenina. Dice, que hacen surgir tan solo que la razón de la disimetría se sitúa esencialmente a nivel simbólico, ¿sí? Que se debe al significante. Hablando estrictamente, no hay, diremos, simbolización del sexo de la mujer en cuanto tal. ¿Sí? En todo caso, en todos los casos, dice, la simbolización no es la misma, no tiene la misma fuente, el mismo modo de acceso que la simbolización del sexo del hombre. Entonces dice, no hay simbolización del sexo de la mujer, ¿sí? Dice, en todos los casos la simbolización no es la misma, no tiene la misma fuente, el mismo modo de acceso que la simbolización del sexo del hombre. ¿Sí? Porque el sexo del hombre, ¿cuál es el modo de acceso que tiene a la simbolización? Lo visual. Sí. ¿Qué sería? Imaginario. ¿Eh? Lo imaginario. Sí. ¿Y qué sería lo imaginario que permite, el acceso que permite? Dice, no tiene la misma fuente, el mismo modo de acceso que la simbolización del sexo del hombre. La cuestión visual. ¿Eh? No escuché ese. Bien. ¿Y la mujer no? La cuestión visual. ¿Y qué hay en lo visual? La erección, de todo el eso, órgano, ¿no? Claro. O sea, que en el sexo masculino está el órgano que se presta a la visión de una manera que no se presta el sexo femenino, ¿sí? Que le presta, como dice acá, una fuente de simbolización, ¿sí? En un texto que se llama Sobre los orígenes del fuego, Freud dice, no sé si lo voy a encontrar. Ahí no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Bueno, no importa, lo leo y después dice, el hombre primitivo se veía obligado a tener que captar el mundo exterior con ayuda de sus propias sensaciones y condiciones corporales. ¿Sí? O sea, Freud tiene esa hipótesis. ¿Qué relación hay entre la materialidad del cuerpo y la simbolización?
¿no? El hombre primitivo, dice, se veía obligado a tener que captar el mundo exterior con ayuda de sus propias sensaciones y condiciones corporales, ¿sí? O sea que A partir de- efectivamente, a partir de la imagen, acá dice de la materialidad, de ciertas sensaciones, ¿sí? O sea que hay cierta materialidad del cuerpo que se presta en la imagen, la Gestalt, va a hablar ahora, se presta a simbolizar de una manera que no se presta el cuerpo femenino, ¿no? Además de que, no sé si ya lo hablamos acá, creo que al principio alguna vez hice la mención, que el falo tiene una raíz que es el fascinum, que es la fascinación, lo que captura la mirada, ¿no? Y que además es un órgano, el pene, no el falo, digamos, porque el falo sería la simbolización del órgano, ¿sí? Pero que además, uno podría decir, el pene es un órgano que da un signo, ¿sí? La erección por lo menos es signo de algo, ¿sí? Que puede ir hacia un acto o puede ir hacia la vergüenza, pero da un signo que está a la vista. ¿Hay signos en la mujer de eso o en un cuerpo? No sé, ya no se puede hablar en esos términos. Sí, pero están a la vista de la misma manera, ¿sí? Están bien. Entonces, digamos, Lacan tiene esta lectura, ¿no? O sea, la simbolización del sexo de la mujer en cuanto tal no tiene la misma fuente que tiene el órgano masculino, que se presta a ser simbolizado por el elemento falo, que no lo inventó Freud, tiene siglos muchos antes de Freud, ¿sí? En la cultura. Bien. Y es por esto, dice, y esto porque lo imaginario solo proporciona una ausencia donde en otro lado hay un símbolo muy prevalente, ¿no? Entonces, a mí me interesa que podamos ubicar esa distinción, y seguimos la vez que viene, porque ya no voy a llegar, ¿no? Que no solo en la imagen, sino que esto permite ubicar de un lado un más y del otro lado un menos, ¿sí? O donde hay un símbolo prevalente, ¿no? Del otro lado aparece una ausencia. Pero eso, podríamos decir, no solamente por la imagen, sino porque ahí hay una lectura significante, ¿no? Cuando hay un más, un significante es lo que los demás no son, ¿no? Por oposición y diferencia. Ahora, después a Lacan se le empieza a armar ese terreno, un terreno donde eso no simbolizable no se simboliza como un menos, ¿sí? Tiene que haber un terreno, ¿no? La feminidad corporal, el enigma de la feminidad corporal, vamos a ver que puede haber una lógica donde no es solamente la lógica fálica, donde se escribe presencia, ausencia, ¿sí? O más y menos a partir de un único elemento, ¿sí? Que es el falo, sino si se puede pensar algo que no sea falo, no falo, ¿sí? Pero vuelvo un poquito más. Retorno y ya con esto terminamos. Dice, y esto es porque lo imaginario solo proporciona una ausencia donde en otro lado hay un símbolo muy prevalente. Es la prevalencia de la Gestalt fálica la que en la realización del complejo de Edipo fuerza a la mujer a tomar el rodeo de la identificación al padre y a seguir por ende durante un tiempo los mismos caminos que el varón. El acceso de la mujer al complejo edípico, su identificación imaginaria, se hace pasando por el padre, bueno, etcétera, etcétera. Sigo un poquito más abajo. Si tanto para la hembra como para el varón el complejo de castración adquiere un valor pivote en la realización del Edipo, es muy precisamente en función del padre, porque el falo es un símbolo que no tiene correspondiente ni equivalente. Porque cuando se dice no falo, seguimos en el referente sigue siendo el falo, ¿sí? Lo que está en juego es una disimetría en el significante. Esta disimetría significante determina las vías por donde pasará el complejo de Edipo, ¿sí? Un poquito más en la página 252, dice, donde no hay material simbólico hay obstáculo, defecto para la realización de la identificación esencial para la realización de la sexualidad del sujeto, ¿no? Bien, entonces, vamos a tratar de ubicar, seguimos la vez que viene porque ya son 9:15, vamos a tratar de ubicar, entonces, que esa pregunta de qué es ser una mujer, ¿sí? Está ordenada, o digamos, podemos decir, está inmersa en esta lógica, ¿no? En una lógica donde la sexualidad tiene que simbolizarse, ¿sí? Tiene que pasarse por la simbolización y desde ahí, como la simbolización aparece en esa disimetría con un único elemento, lo que no es
ese elemento fálico aparece como un enigma o como una pregunta, ¿sí? Porque lo que aparece ahí es que falta un elemento en la relación a esa inscripción, ¿no? Para poder decir, bueno, si se inscribiera el sexo femenino, ¿no? No habría esa pregunta. Ahora, no se trata de, porque uno podría decir, ay, si se inscribiera el sexo femenino, o incluso se puede inscribir de tal manera, ¿no? O incluso se puede hacer una apuesta, como hace ciertas lecturas de género, del falo lesbiano, digamos, se puede seguir inscribiendo eso. La cuestión es que lo que a Lacan le interesa ubicar es que en la sexuación, en la simbolización de la sexualidad, no hay una escritura posible, que es lo que después vamos a ver cómo no existe o no hay relación sexual, ¿sí? O no existe la mujer, como un elemento que nombre lo femenino, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tratamos de ver, ahí voy, espera que termine un minutito. La vez que viene retomo un poquito para ver cómo la histeria, digamos, la histeria como síntoma, o la histeria con su presentación sintomática, o la histeria con su modalidad de pregunta, o la histeria con su modalidad de deseo, dice algo sobre eso imposible de escribir por el lado del significante, ¿sí? O que si se escribe más menos, se escribe mal, ¿sí? Sí, decime. No, me perdí, Flor, ya. Bien. Estás peor que yo porque yo No, también. yo estaba pensando, Te si juro la que me neuro- hice un caminito, me hice todo un caminito el fin de semana, y no cumplí ni nada, no cumplí nada. yo pensaba, si esto es la neurosis, el desenvolvimiento, viste que supuestamente tiene que ver con una posición feminizada, la histeria, con una salida del Edipo y demás, la neurosis obsesiva, o sea, ¿cómo aparece esta pregunta? Pues yo ya, como que si esta pregunta es en la neurosis, ¿qué sucede con la neurosis obsesiva, que también es una neurosis? La pregunta por el ser, que es el otro significante que no se puede escribir, o por la muerte, que son el otro significante que no hay un significante que escriba eso. Entonces son dos modalidades de pregunta, pero las dos ubican ese punto donde el otro fracasa o donde el significante fracasa en la escritura de la existencia o de la sexuación. Entonces son dos modos de responder a esa imposibilidad estructural, ¿no? Uno podría decir, el otro tiene una cara que es histórica, ¿no? Entonces se puede discutir de que esto es una versión heteronormativa, cis, heterocentrada de la neurosis. Se puede discutir eso. Hay una cara que es histórica, pero hay una cara que todavía suponemos que es estructural, ¿no? Que es, ¿qué es lo que escribe la sexuación? ¿No? ¿Qué es cómo se simboliza el sexo? O la sexualidad, y ahí obviamente hay que distinguir sexo, sexualidad y sexuación, pero digo, ¿cómo se simboliza eso? ¿No? ¿Cómo se hace conjugar pulsión con significante? ¿Cómo se hace conjugar goce con significante? La neurosis es una manera de responder a eso. Entonces, digamos, voy a decir, a diferencia de en la psicosis, digamos, al no estar el nombre del padre que haga de carretera principal, ¿no? Y que entonces con la moda, que dé ese discurso, como dice ahí, o esa discurso prefabricado, ¿no? Decía, ahora se me fue la cita, que instaura la ley en la sexualidad, ¿no? Bueno, al no contar eso, efectivamente, por eso, por ejemplo, tiene el efecto que tiene en Schreber, ese punto El donde qué aparato hermoso simbólico. sería, claro, el aparato simbólico preformado, digamos, ¿no? Que es la lógica del Edipo y la castración, ¿no? Que ya da un molde a eso, que obviamente no alcanza, porque la neurosis es un síntoma del fracaso de eso, ¿sí? Pero digo, a diferencia del efecto que tiene, no es lo mismo la pregunta de qué es ser una mujer, ¿no? Que después pueden leer el caso ese, o en Dora, que es ser una mujer, y el lugar entonces que va a parar la señora acá, etcétera. Después, la vez que viene, si necesitan, retomamos eso. ¿Qué diferencia hay entre eso y qué hermoso sería ser una mujer en el acoplamiento o ser la mujer de Dios? Donde ya ahí no hay posibilidad de pregunta, ¿no? Aparece como certeza. Pero en el fondo la estofa, el material es el mismo, no hay significante que alcance para nombrar la sexualidad o para inscribir la sexualidad. Bien, hoy estuve desordenada, pero no sé si hay alguna duda o pregunta o respecto del seminario 3,
era de esta semana este seminario, no sé si llegaron a leerlo. Flor, se puede pensar la forma en la que el neurótico intenta responder esa pregunta es como un invento, como si fuese un invento simbólico, algo así. Sí, en general, más que un invento, hay respuestas también típicas en la neurosis que puede ser, el fantasma es una respuesta, después lo podemos ver la vez que viene. Las identificaciones son ahí voy a la pregunta que me hicieron, las identificaciones son una respuesta, el síntoma son una respuesta, ¿no? A eso que no hay pregunta. Respecto de la diferencia entre la Fantasías. compensación, ¿Y las fantasías también o no? sí, las fantasías que en la calle tienen el nombre de fantasma, ¿no? Que ya tienen una estructura distinta de fantasma. Respecto a esta, creo que era tuya la pregunta, la diferencia entre la compensación imaginaria, ¿no? Las identificaciones en la neurosis, todavía no las trabajamos del todo, suponen un sostén simbólico, ¿sí? O sea, ante el agujero de la existencia, digamos, de que no hay significante que nombre la existencia, las identificaciones hacen de suplencia, pero son identificaciones que están sostenidas desde el ideal, ¿sí? Entonces tienen un sostén simbólico. Entonces, uno podría decir, y esas identificaciones están ligadas al Edipo, ¿no? En Dora, la identificación viril está en relación al amor al padre, por ejemplo, ¿no? Y entonces el rasgo, cuando estudian psicología de las masas, para trabajar las identificaciones en las neurosis, el rasgo, la identificación al rasgo, ¿sí? Es tomar un elemento del otro que constituye al sujeto y que le da una identificación para unificar el yo. Entonces el yo está unificado y está sostenido desde ese ideal y está sostenido de la relación edípica al otro que supone esa relación al amor al otro, al rasgo al otro, ¿sí? Donde eso que soy está avalado por la cadena simbólica, ¿no? Cuando es la compensación imaginaria del Edipo ausente, son identificaciones, primero que el Edipo está ausente, ¿no? Entonces, uno podría decir, y que no tienen ese sostén simbólico del ideal del yo, o de esa guía simbólica que habrán trabajado en el primer conjunto temático, ¿sí? Que es ese sostén simbólico que habrán trabajado como si yo no hubiera estado. Ese sostén simbólico de la identificación, ¿sí? Entonces, a falta de ese sostén simbólico, las compensaciones por eso aparecen como conformistas y que son puramente levantables por otra, a lo mejor por otra, es más en el campo de la mímesis. Las identificaciones en el campo de la neurosis están sostenidas en el ideal, están sostenidas en lo que Lacan después llama el rasgo unario, no son tan conmovibles. No hay nada más inconmovible por momento que lo que cuando alguien se considera como es, yo soy así, ¿no? Lo que después se llama, lo que otra psicología llamará el carácter, por ejemplo. Pero está hecha de esas marcas del otro que dan consistencia. Y que entonces, obviamente, dan respuesta a la existencia, pero no es lo mismo que tener esa suplencia, es otro tipo de suplencia, te diría. Claro. Porque está ahí el nombre del padre garantizando, por ejemplo, la constitución del yo bajo la forma del estadio del espejo. Si quieren, no sé, en ese había un video de Nieves Soria del esquema RO, me parece que ahí trabajaba muy bien eso, como la diferencia entre digamos, cómo se sostiene una identificación y cómo se produce esa constitución en la psicosis. Ah, bueno, no lo vi. Sí, pero No lo este vi. que decimos del esquema RO, a mí me tocó desgrabarlo, no, corregirlo en una desgrabación que hicimos y lo entendí perfecto, me recontra sirvió. Sí. A mí me parece que eso les puede ayudar. Pero vamos a ir construyendo esa diferencia entre neurosis y psicosis. Cuando vayamos avanzando van a ver que, sobre todo como esto está en el seminario 3, la estructura es la misma. Nada más que Lacan empieza a ubicar esto, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pregunta que se le dirige al otro, a diferencia de la psicosis, donde esa pregunta se presenta con la característica sobre todo de la certeza, ¿no? O la pregunta puede ser totalmente desestabilizante porque no hay nada detrás. En cambio,
me podría decir, en la neurosis, aún en el desencadenamiento de la neurosis, el Edipo generalmente aguanta el golpe, digamos, ¿no? Sale ahí el síntoma, salen las identificaciones a aguantar ese golpe, ¿no? Y lo que se revela es eso, qué relación, digamos, qué posición tiene respecto al Edipo, cuáles son las versiones que se conmovieron, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces hay un texto de Fabián, después lo pueden leer, ahora no me acuerdo cuál es, pero él ubica, ¿no? El desencadenamiento de la neurosis es o porque surge un problema nuevo o porque la solución anterior deja de funcionar. Al igual que en la psicosis, pero en la neurosis las soluciones anteriores son las identificaciones, el fantasma, que sería la lógica de las fantasías, o ese yo, estamos en el campo de las identificaciones, que es digamos, que está ahí contento consigo mismo hasta que algo viene a plantear la pregunta, que ya está en la estructura la pregunta, ¿no? El neurótico, aparece lo que no quiere saber, ¿no? Porque la neurosis es un saber no sabido. Cuando ustedes hay un teórico de la pregunta que me parece que es muy importante eso, porque la neurosis se constituye como un no querer saber. O sea, cuando el neurótico se encontró con la castración, o sea, el Edipo castración, que por eso les digo, hay una vía de la pregunta que es muy interesante si uno no se pierde en la lógica de mamá y papá, que es, se dirige al otro la pregunta, el niño, Freud dice, muy tempranamente se encuentra con que los padres no le pueden responder, o si le responden cualquier cosa, y elige quedar en la ignorancia, ¿no? Entre seguir con su investigación sexual infantil, ¿no? Porque dice, la pregunta tiene una fuente de saber que es la investigación sexual infantil. Hay pulsión en esa pregunta. Y se le dirige, dice, al otro que considera que es su fuente de saber, que son los padres. Los padres mandan fruta, dice, siempre. Le sacan a pasear con una versión idiota o aun cuando le digan la verdad, ¿no? Yo siempre recuerdo, a mi hija le dijeron toda la verdad, no sé si ya dije esto, pero le dijeron toda la verdad de cómo una amiguita se encargó de explicarle cómo se producen los niños, ¿no? Entonces, cuando terminó de decir todo y casi nos morimos, porque ya le había dicho todo, ¿no? El pene se mete en el agujero del agua, toda la explicación perfecta, terminó de decirlo y dijo, qué ridícula, ¿no? O sea, le habían dicho todo y ella dijo, no puede ser así, dice. Bueno, listo, hasta nuevo aviso, no le vamos a discutir, digamos, pero ¿se entiende? Digo, digamos, cuando se encuentran con lo que no quieren saber, la neurosis dice, Freud lo dice así, prefiere permanecer en la ignorancia. Porque esa pregunta que se dice tiene una pregunta inconsciente, y la pregunta lo que lleva es que el otro no sabe, que es el complejo nuclear de las neurosis, dice Freud. Enterarse que no hay garantía, ¿no? Que todos nos vamos a morir, que la cosa está jodida de entrada, pónganle el nombre que quieran. A diferencia de la melancolía, por ejemplo, que se queda con eso y no sale nunca más, el neurótico no quiere saber, o la neurótica no quiere saber. O le neurótica, si nadie me putea. El otro día dije algo en inclusivo en una clase y me empezaron a decir que hablé bien. No lo puedo creer. Bueno, entonces, mal, pues fue una situación horrible. Ya no sé en qué idioma puedo hablar. Pero digo, entonces, la pregunta ya, digamos, si alguien tiene una pregunta es porque ya sabe que algo no anda. Si supiera, digamos, si algo aparece una pregunta es porque ya la castración está funcionando. Si no, nos quedamos que la castración es la falta de pene o la diferencia anatómica de los sexos. Si alguien tiene una pregunta es que entonces algo ya no está. Y lo que se va a encontrar es que no hay respuesta. Y la neurosis adormecida, la neurosis no desencadenada, es no querer saber sobre esa pregunta hasta que algo la vuelve a desencadenar. O hasta que algo demuestra que, como dice Lacan, es el momento de no saber a qué santo encomendarse, dice, ¿no? La revelación de la castración en el desencadenamiento de la neurosis es que no hay garantías. Al igual que en la psicosis. Una terapia tranquilamente te puede desencadenar en la neurosis. Sí, depende cómo sea llevada. Pero si alguien ya fue a hacer sí, puede desencadenar una neurosis o una psicosis, ¿no? Pero digo, la psicosis sería el encuentro con un otro completo, con un otro gozador, un otro que sabe, ¿no? El paradigma de eso es la persecución. Ahora, la neurosis es más bien el encuentro con, está bien, después podemos discutir, ¿no? En El hombre de las ratas, cuando aparece lo que implica el gozador, que es el capitán cruel, o el encuentro con que no hay respuesta, ¿sí?
pero ya me fui un poco de tema. Pero la vez que viene retomamos esta cuestión de la pregunta. Si hay preguntas, por favor, que me parece que es lo más importante, y nos vemos en 15 días y tenemos los textos de neurosis obsesiva. ¿O prefieren que trabajemos un poco más esto antes de pasar a neurosis obsesiva? Yo preferiría trabajar un poco esto. ¿Seguimos un poco con esto? Sí. Bueno, pero si tienen preguntas sería bueno, porque si no, yo les digo que estoy en una situación particular, que nunca todavía después del segundo año que tenemos, no sé si responder solo preguntas, no llego a dar las 2 clases, entonces doy una clase donde no puedo argumentar, entonces me empiezo, mientras estoy hablando y como sé que no estoy argumentando, me empiezo como a desdecir de lo que estoy diciendo y hoy, por ejemplo, me pasó eso, como no tengo el tiempo para desarrollarlo, me empieza a pasar Copate, claro, el miércoles que viene. Yo sabía que me iban a venir con eso. No, no importa, ustedes interrúmpanme, yo porque no me molesta, no me molesta. Sí, no, bueno, no sé, si quieren hacemos la semana que viene y después vemos. Sí, las preguntas me las pueden mandar por el foro o sí, las pueden mandar, o me las mandan al mail y yo las voy recopilando y también veo qué es lo que, porque por momentos efectivamente no sé si dar la clase entera, que no llego, si orientarme a lo que es problemático y no se entiende, o hacer un punteo, pero cuando hago un punteo me doy cuenta que no estoy argumentando, entonces trato de argumentar y ya se me fue el tiempo. Así que sí, lo de las preguntas podría ser. Bueno, entonces, si les parece, pueden ir mandando las preguntas. Yo creo que, bueno, podríamos trabajar un poco más todavía falta lo del seminario 3. Después está inhibición, síntoma de angustia, que es complejo, pero me parece que lo pueden más o menos entender. Es un texto que, digamos, es bastante claro, me parece, por lo menos Y después está ya los textos los escritos de Lacan sobre la lectura lacaniana del hombre de las ratas. Bueno, no sé, si quieren hacemos la semana que viene o hacemos en 15 días y en todo caso después empezamos a hacer semanal como hicimos para el primer parcial. A mí lo que me interesa es que tengan tiempo de leer, porque, no sé. ¿Qué hacemos? A mí me coparía tal vez semanal, pero no sé si todo el mundo puede. Es que realmente sirven mucho tus explicaciones sobre los audios, digamos. Bueno, si quieren hacemos... Yo coincido con Agustina, me parece que estaría bueno, aunque sea la clase que viene, retomar lo que estuvimos viendo hoy. Bueno, yo retomo la clase que hacemos la semana que viene y después vemos si volvemos a quincenal o vemos. Y si hay preguntas o dudas, vayan mandándolas. ¿Sí? Dale, bueno. Bien, y empezamos, no sé si seguimos ya con la semana que viene con, ¿cómo se dice? La semana que viene toca, a ver. Ya empieza el hombre de las ratas, pero no sé qué texto toca para acá, para seminario. Para seminarios nos tocaría inhibición, síntoma y angustia. Bueno, hacemos eso. Si hay preguntas sobre eso, si no pueden escuchar el audio, quizás puedan leer el texto, si les parece. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Bien. Pueden leer el texto a ver si hay algo que les parezca problemático. A mí me parece que es algo que es una lógica freudiana que es compleja, pero se entiende. Bueno, yo estoy derrapando, así que hagamos eso. Ya está. Ya me desorganicé todo, ya está. Bueno, nos juntamos el miércoles que viene a ver si tengo otra oportunidad. De hacerlo mejor. Gracias, profe. Gracias, chao. Chao, nos vemos. Buenas noches. Gracias, profe. Campus. Campus. Dale.